buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado, aquí en Veracidad Channel. Tenemos hoy unas invitadas muy especiales. Tengo a la hermana Susie Ashley. Buenos días. Y a la hermana Pili. Bienvenidas. Muchas El día gracias. de hoy ellas estarán compartiendo con nosotros uno de los estudios de la palabra que esperamos que sea para beneficio y para que empiece a despertar conciencia y la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y lanzo la pregunta para iniciar. Ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla, ¿alguna vez se han pensado cuál es el propósito del hombre y cuál es el propósito de la mujer de estar aquí? ¿Alguna vez han pensado que no tienen nada que hacer en este mundo, o que el hecho de tener una pareja o no cumplir con obligaciones puede causar conflictos en tu vida? Hermanas, la pregunta, ¿para qué fuimos creadas, hermana Susi? ¿Para qué fue creada? ¿Qué propósito había en la creación de nosotras? Yo fui creada para, primero que nada, o sea, el principal propósito es para conocer a mi Creador, para conocerlo íntimamente y para desarrollarme en Él, llegar a tener su mismo carácter y con eso alabar su nombre. Y bueno, ya como se desarrolla eso en mi vida como mujer, pues hay diferentes roles en los que yo puedo demostrar su propósito y alabarle como mujer, como hija, como amiga, como madre, como esposa. Entonces, es tan vasto y tan amplio que podríamos pasar aquí un buen tiempo hablando de eso. Hermana Pili. Bueno, yo pienso de la misma manera, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito muy variable para todas nosotras las mujeres en cuanto a reflejar, como decía Pablo, que la mujer es cabeza que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la iglesia. Entonces, así como el varón se sujeta a Cristo, a sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas, así la mujer tiene que estar sujeta a su marido en una forma, no como se entiende a veces, ¿verdad?, que son esclavas del hombre, ¿no? Sino en libertad, en amor, en gracia y en poder, para que esta contraparte pueda ayudar al varón a crecer en espiritualidad, en madurez y en muchas cosas, porque la Escritura dice que nosotros somos la parte contraria del varón. Entonces, esto es lo que a ellos les ayuda a perfeccionarse, por cuanto hay cosas que ellos no alcanzan a ver, no alcanzan a comprender, que Dios nos permite a nosotras las mujeres tener una visión un poquito más amplia y poderlos ayudar a ellos a entender estas cosas. ¿Qué pasa con Génesis 1:26? ¿Les parece si lo leemos? Claro que sí. Dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hablaban las dos de niveles, de quién está en qué posición, ¿sí? Decíamos que está Yahweh, de jerarquías. Está Yahweh, está el hombre, está la mujer y al final están los hijos. Hablamos de que el Señor le cede al hombre el poderío para que pueda reinar o sojuzgar a los animales, a toda la creación. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, aquí es
la verdad, muy interesante, porque todo lo que menciona es que puedes señorear sobre la creación, básicamente, ¿no? Ujú. Pero jamás dice señorear sobre el hombre. Y eso es algo muy, muy hermoso acerca de lo que estás hablando, Pili. Ujú. No va a señorear, mi marido no señorea sobre mí. Y eso es algo muy hermoso porque ambos, o sea, es en el Señor, el matrimonio es algo muy hermoso porque es Dios mismo quien señorea sobre ambos y no yo sobre él o él sobre mí. Entonces, estamos hablando de que el hombre no tiene el dominio sobre la mujer. No, para nada, o sea, no es el plan de Dios. Ok. En el mundo así es. En el hombre, mundo se manifiesta de esa forma. por supuesto, Ok. pero en el diseño divino no es así. Y aquí está, o sea, en el versículo que leímos, La jerarquía. no es así. Y como dijo ella, somos un complemento, y a mí me gusta mucho algo que hacemos mi esposo y yo cuando compartimos con los matrimonios, estas son mis cualidades, vamos a decir, y estos son mis defectos o mis deficiencias, y de la misma manera de mi esposo. Y cuando nos unimos, nos cubrimos y hacemos un todo y no hay una grieta. Entonces yo cubro sus debilidades y él las mías con mis cualidades o mis puntos fuertes. Entonces no hay dominio de uno o de otro, sino más bien hay un complemento. Y es algo muy hermoso. Sí, hermana, Sí. Pili, habla que le da dominio propio, que le da poderío al hombre también para que señoree todo lo que se le entrega. Pero ¿qué pasa ahí, conforme a su concepción? ¿Qué pasa ahí cuando en el mundo se ha torcido esa visión? Se ha torcido el que el hombre tiene el poderío. Ujú. ¿Ahí qué pasa? Bueno, es que lo que sucede es que nos vamos a los extremos. El Señor dijo que en el principio, dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea. Y la ayuda idónea está, como dije anteriormente, para complementar, para ayudar al varón. En la actualidad están los dos polos. En una, la mujer se quiere emancipar, se quiere, con la liberación femenina, no quiere que el hombre la sojuzgue, que el hombre la dirija, no quiere que el hombre la mande. Y por el otro lado está el machismo, están los hombres que quieren dominar y si no dominan con carácter, dominan con golpes, dominan con amenazas. Entonces están las dos cosas, pero Dios quiere un término exacto, correcto, como Él lo puso. Y decía Pablo, dice que ya no hay esclavo, no hay escita, no hay ni hombre ni mujer, sino que todos en Cristo somos uno solo. Entonces el papel de la mujer sigue siendo apoyar al esposo, estar pendiente de los hijos, llevarlos adelante y tener un papel, tiene un papel extremadamente importante en la vida espiritual, tanto para el hombre como para los hijos, como para ella misma. ¿Les parece si vamos a leer Génesis 2:8, donde nos habla del propósito, del por qué el Señor puso al hombre en la viña? Sí, ¿Le gustaría leerlo, hermana Susi? claro que sí. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Continúo? ¿O así? No, hasta ahí. Okay. El Señor pone al hombre en el huerto. ¿Quién es el huerto? La mujer. Somos tierra. Habla de tierra, habla del huerto. El Señor le entrega a Adán, le entrega a Eva, a su huerto, le entrega la tierra. Entonces, ¿qué pasó ahí? El por qué Eva, porque nos echan la culpa de que por Eva
nosotros somos desobedientes o nosotros no podemos, se distorsiona el que nosotros podamos ser la ayuda idónea del hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con esa situación de Adán y de Eva en el huerto, en la viña del Señor? Pues mira, definitivamente Dios, al crearnos, hombre y mujer, nos dio funciones específicas. Al hombre le dio la responsabilidad de ser la cabeza, no porque sea mayor, sino porque es el que da cuentas a Dios del matrimonio, de la relación. Entonces a él se le exige más y por eso aquí vemos que lo nombra él. Pero son diferentes roles. A él le dio esa responsabilidad o ese rol, y a la mujer de ser la administradora, por ejemplo, ¿no? La administradora de esa responsabilidad. Vamos a lidiar entre los dos, cómo vamos a llevar nuestra relación, pero es el hombre que va a ser, quien es el responsable de esa relación. Sin embargo, Dios va a pedir cuentas a cada uno individualmente del trabajo que están haciendo a esto que se le entregó, y como dice aquí, pues les dio el jardín del Edén. Y es una responsabilidad de cultivar, y la relación se cultiva, en la relación se siembra y lo que se siembra se cosecha. En la relación se tiene que trabajar, se tiene que deshiervar de maleza. O sea, estamos haciendo una analogía de lo que es la tierra y el trabajo que representa la tierra, sembrar las plantas y todo eso, con la relación matrimonial. Entonces tienes que deshiervar. ¿Quién lo hace generalmente? El hombre. Pero pues también a las mujeres nos gusta la jardinería, por decirlo en esta analogía, ¿no? También tienes que deshiervar, tienes que fertilizar, tienes que cultivar, tienes que regar, tienes que poner un palito en la planta para que vaya derecha. Es lo mismo con la relación de hombre y mujer. Hermana, entonces, ¿cuál es el rol del hombre? El rol del hombre. Los deberes. ¿Cuáles son los deberes del hombre? Pues tiene que estar, como dice la Escritura, al pendiente de su esposa. Dice que la tiene que tratar como vaso frágil, que viva con ella sabiamente, con amor, ¿verdad? Que pues Dios le entregó, como estamos diciendo, esta tierra, haciendo la analogía de que la mujer es la tierra que Dios le entregó al varón. Entonces el varón es el que tiene que cuidar de la mujer, tiene que estar al pendiente de sus necesidades, tanto literales como espirituales, pero en el caso del varón, él es el sacerdote del hogar. Entonces también aquí implica un alimento espiritual para los hijos, para la esposa, ¿sí? Entonces vemos que Dios le confirió también al hombre un deber, una responsabilidad que tiene para con Dios de guiar a su esposa, de guiar a sus hijos, y la mujer, como dijimos, tiene que ser, en este caso, por amor a Dios, sumisa a las enseñanzas que Dios les permite por medio de su palabra. En una palabra, ¿qué dirían que es la función del hombre? ¿Cuál es el deber del hombre? En una sola palabra, ¿cuál sería la función del hombre? Sacerdote. Sacerdote. Claro que sí. Sí, porque el sacerdote ministra a Dios de parte del pueblo y viene con una palabra para el pueblo, en este caso es su familia, su esposa primero, y también viene con necesidades de parte del pueblo, de su esposa y sus hijos, hacia Dios. Entonces, sacerdote es una palabra que dice Pablo, el hombre es el sacerdote. ¿Y dónde quedaría la función del hombre como labrador? Porque estábamos comentando que es el labrador. ¿Dónde quedaría su función? Pues precisamente en labrar, en la actitud de la mujer, en enseñanza, pues sí, de esa manera, ¿verdad?
enseñándoles y guiándolos por el camino que deben de seguir. Sí. ¿Les parece si leemos Juan 15:1? Sí, claro que sí. Donde nos menciona del huerto. ¿Le gustaría leerlo, hermana? ¿Le gustaría leerlo, hermana? Sí, cómo no. Permítame. Estamos hablando de un tema muy interesante. ¿Cuáles son los deberes del hombre y cuáles son los deberes de la mujer? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué se ha torcido en el mundo esa concepción? ¿Por qué se ha distorsionado? Y con mis dos hermanas lo estamos viendo. Sí. Adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Amén. Estamos hablando nos está hablando de los cuidados del huerto. Uh-huh. De lo que deben ser los cuidados del huerto. Habíamos comentado que la mujer somos ese huerto y el hombre es el labrador. Estamos hablando de que Yeshua dijo, mi padre es el labrador. Hablamos de dos jerarquías, ¿verdad? Sí. Entonces, y los derechos del labrador le caen directamente al hombre. Pero ¿les parece si analizamos los cuidados de un huerto? Claro. Dice, el riego. ¿Qué sería el riego? El riego, ¿qué es el riego? ¿Cómo se hace? ¿Qué elemento utiliza para regar? Agua. El agua El agua. ¿Y el agua qué sería? sería la palabra de Dios. Y eso en una pareja, en un matrimonio, ¿de qué sirve el agua? Precisamente para limpiar todo aquello que... No es para limpiar, es para que crezca, para crecer. Sí, para crecer. Estamos hablando entonces de que el agua, cuando es regada en la tierra, es un vital elemento que da vida, ¿no? Es Uh-huh. vital. Entonces, al regar nosotros, ellos la tierra, va a haber vida. Se llama prosperidad. Estamos hablando de que habría prosperidad. El otro sería la ubicación. Estamos imaginando, ¿sí?, un viñedo en el que se está trabajando la tierra, en el que el hombre la empieza a trabajar, en el que el hombre empieza a buscar ciertos elementos para que sea desarrollado, conocer a su huerto, conocer la tierra, conocer sus elementos para que ese huerto dé fruto, ¿sí? Explorarlo, ver sus necesidades que tiene. La ubicación, yo me iba a lo que era la casa, una casa en el huerto, ¿no? Pero ¿qué nos dice de la casa? ¿Qué elementos tiene una casa? Como varones, ¿qué deben de ellos de observar? Que estemos protegidos, darnos protección. Y es uno de los roles o funciones que Dios ha encargado al hombre, que ser protector. Traer alimento a la casa. Proveedor. Protector, proveedor, guerrero. Atención, cuidado y cazador. Eso. Sí. Sí. El clima. ¿Qué influencia tiene el clima cuando se está labrando la tierra? En una mujer, ¿qué tan importante es conocerlas? Ya te estás riendo, Susi. A ver, sí, dinos. estoy pensando, o sea, cuando para concebir un hijo tiene que haber una temperatura perfecta y una humedad perfecta. Y, o sea, es una analogía de la tierra, porque, por ejemplo, nosotros vivimos en un rancho y mi esposo siembra. Y he aprendido de ver, por experiencia, verlo y escucharlo. Tiene que regar la tierra
un día o varios días antes de sembrar, y eso se le llama besana, donde la tierra está en la humedad perfecta y tiene el agua dentro de la tierra, genera una temperatura, un calor ideal para que reciba esa semilla y pueda germinar. Entonces es lo mismo con nosotros y es una maravilla porque solamente la perfecta creación y el diseño divino pueden lograr eso. Y entonces la tierra, cuando pones la semilla en ese clima ideal y están todos los elementos, pones la semilla, pues va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Y en nosotros pasa lo mismo, físicamente, naturalmente, y espiritualmente es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Estoy hablando ahora espiritualmente para no hacer bolas a nadie o confundirlos. Hablamos de la tierra, hablamos de la mujer y el hombre, y ahora espiritualmente debe haber también un clima perfecto, una temperatura. No puede, y con esto voy a poner un ejemplo, no puede un esposo venir y dar una palabra a la mujer para enseñarle ásperamente. Estamos hablando entonces de que el hombre, para poder labrar la tierra, tiene que conocer las cualidades de la tierra, y en este caso nosotras seríamos nuestro carácter. No necesariamente. O la condición en la que se encuentra esa tierra para poder labrarla. No necesariamente. El hombre tu marido no va a formar él tu carácter. Lo va a formar Dios a través de tu esposo o a través de las circunstancias, a través de la palabra principalmente. Pero la palabra es una semilla, y cuando nuestros maridos nos están ministrando, nos están enseñando de la palabra, no va a ser con aspereza, porque entonces ese clima, la tierra de nuestro corazón va a decir, no quiero saber nada, no quiero escuchar, no lo recibes, y aunque no lo pienses, es la actitud, se cierra el corazón y no va a recibir esa semilla. ¿Y qué pasa con los hombres que están fuera de la dirección de Dios y que no dirigen una familia? ¿Qué pasa ahí? O que están al frente de la familia, porque pueden ser los dos. ¿Qué pasa ahí, hermana? Cuando no tienen una familia, ¿te refieres? Tienen una familia, pero no están en Cristo. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, hay campos, estamos hablando, de que no hay quien los labre, no hay quien los vea, y crece hierba mala, crece toda clase de espinos, hay toda clase de bichos que se comen lo poquito que sale por ahí. O sea que no hay un cuidado, no hay un cerco, no hay nada, no hay ni protección, ni hay alimento, no hay nada. Por lo tanto, esa tierra queda como un muladar, o sea, sin nada, absolutamente sin nada. Y de esa manera es el hombre, cuando tiene a su familia en completa desprotección de Dios, tanto él se seca por dentro, como también no puede dar nada de lo que estamos diciendo a su familia, que es pues el riego, que es plantar la semilla, todas esas cosas que hemos estado hablando. El hombre sin Dios no puede hacerlo, porque en él no lo hay, y lo que no se tiene no se puede dar. Entonces, por eso es para nosotros muy importante el hecho de que Dios permita que nuestros maridos sean temerosos de Dios. Amén. Porque ese temor es lo que los lleva a hacer la función que Dios quiere. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta información. Hermana Susi, usted quería comentar algo. Sí, tú preguntaste cuando el esposo no es un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios, sí es. ¿Qué pasa? Bueno,
tenemos muchísimos ejemplos, creo que por todo el mundo, no nada más en México, tenemos se presenta esa situación. Las mujeres, por gracia de Dios, porque Dios nos ha traído, nos ha hecho más sensibles y somos, o sea, todas las congregaciones están llenas de mujeres y niños. Así es. Y los hombres pues brillan por su ausencia. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué. Somos más sensibles y así es el diseño, pero es importante que una mujer que su esposo no tiene un amor por Dios, un temor de Dios, la mujer ore por él. ¿Por qué? Porque la oración va a preparar la tierra de su corazón. A orar por él, a tratarlo con amor. Claro que hay situaciones extremas en donde hay violencia y todo eso, entonces pues la mujer necesita buscar el consejo divino para saber qué hacer al respecto, porque no es correcto que una mujer viva violentada toda su vida esperando la salvación de su esposo. Sin embargo, son casos individuales, pero lo que yo he visto y por la experiencia, no con mi esposo, pero sí en la comunidad donde vivimos y platicamos y escuchamos a mujeres, es ora por tu esposo, ámalo, haz tu función, aunque él no esté desarrollando la suya. Y eso es muy, muy importante porque Dios empieza a tocar el corazón, a sensibilizar ese corazón de piedra del esposo. Y hemos visto, la verdad, muchísimos testimonios en donde el hombre se llega al conocimiento de Dios por el testimonio de su esposa. ¿Qué pasa cuando una mujer que vive con su esposo, pero él no está sometido a la autoridad de Cristo? ¿Qué pasa cuando éste le pide hacer cosas que van en contra de lo que el Señor estipula? ¿Qué puede hacer una mujer en ese momento? ¿O qué haría? O sea, ¿no? Porque hay mujeres que tienen esa situación. Digo, hay diferentes situaciones, pero ¿qué pasaría en esa? Bueno, yo pienso, como estamos diciendo, que tiene que entregar a Dios todo lo que necesita, todo lo que ella ve en su matrimonio. Necesita estar en oración, necesita estar en constante conocimiento de la palabra de Dios, tener pues los dones del Espíritu, porque esos son los que nos van a fortalecer. Paciencia, tener una actitud buena para que el marido se dé cuenta por medio de lo que ella es, que se dé cuenta de lo que Dios ha hecho en ella. O sea, que ella sea, ¿cómo se dice? Sí, que vea en ella lo que Dios está haciendo para que él también se dé cuenta. Tenemos un caso, lo hemos platicado mucho, acerca de una pareja que la esposa empezó a conocer la palabra de Dios, pero el esposo no quería. Y entre ellos había problemas, pleitos de te lanzo la vajilla completa encima. Sí. Entonces empezó a venir a escuchar la palabra del Señor y un día nos dijo, hermano, tengo problemas en mi casa porque mi esposo no quiere que venga a las reuniones. Entonces, pues le dijimos, usted tiene que pedirle permiso a su esposo para que le permita asistir a las reuniones. Pero en el periodo en el que ella está haciendo oración, en el que ella descansa en el Señor, él va a seguir pidiéndole que haga cosas. Sí. Ella se tiene entonces que someter a lo que él le pide, o en ese momento, o sea, estamos hablando de que sí te tienes que someter, pero por ejemplo las relaciones sexuales impuras, o sea, en ese inter de estar sometida al Señor y orando, ella tiene que hacer lo que él pide, o ¿qué es lo que debe hacer ella? Pues hablar con la verdad y decir, mira, esto es lo que este es mi reglamento o mi marco de cómo debo comportarme y cómo quiero comportarme, es lo que Dios espera de mí y no lo puedo hacer. Pero deja que pase este tiempo y te voy a amar. Pero supongamos que el hombre dice no y quiero que te vayas o me voy.
y se hace el divorcio. Sí. Ella queda desamparada, Exacto. ella queda señalada, pero entonces, ¿qué pasa con ella? Porque ya no tiene a la cabeza. Aunque no estaba atado, en la jerarquía humana, él sería la cabeza. Se separa. Sí. ¿Y luego qué pasa con ella? Porque ella ya está sola. Entonces, ¿ahora ella es la que dirige su casa o qué pasa con esa mujer? Pues yo creo que sí tiene que, si ya no está el varón, Ujú. ella tiene que tomar la responsabilidad de su casa. Ella tiene que ser. En este caso, pues vemos muchas mujeres que son padre y madre, que tienen que salir adelante con la ayuda de Dios. Aunque dice, porque dice Pablo, dice que no estamos los creyentes sujetos a tal esclavitud, ¿sí? No podemos nosotros como creyentes estar sujetos a una persona que nos lleva al pecado, que nos lleva a hacer cosas indebidas. Entonces, ella tiene que tomar la responsabilidad. ¿Les parece si leemos Isaías 54:5? Sí. Isaías 54:5. Dice, pues tu creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Entonces, estamos hablando de que el Señor toma el lugar del marido Por Exactamente. supuesto. y ella debe de someterse a la autoridad del Señor. Ujú, Por supuesto. ¿Sí? ujú. Estamos hablando de que entonces el Señor es el que va a labrar su tierra, va a trabajar la viña en su carácter, En todo. en sí. todo lo que seguiría. Lo que es, sí, los Sí. lineamientos de Dios. Así es. Sí. Es muy, de repente, platicar con varias mujeres, por ejemplo, y hombres, donde dicen que la mujer, por ejemplo, la viuda o la que es divorciada, no tienen ninguna responsabilidad o potestad o no poder, que no hay una figura de un varón en su vida. Son muy señaladas. En, Sí, claro. en este mundo, desgraciadamente, se señala todo ese tipo de situaciones cuando no estamos en la palabra y cuando ya está torcida, porque estamos viviendo al revés, porque el Señor nos pone una línea que seguir y la humanidad Ujú. se ha hecho que eso se tuerza porque está corrompida, Sí. ¿verdad? Y así es. Entonces, es muy interesante el que nosotros aprendamos cuáles son nuestros deberes como mujer, cuáles son los deberes de los hombres para con su mujer. Y me regreso a lo que es los cuidados de la viña, de la tierra. Dice, decíamos que el clima es el carácter. El hombre debe de conocer, por ejemplo, cuando tú estás muy enojada o que estás muy triste, ese sería el clima. Él llega y él observa y sabe que estás molesta o sabe que estás triste. Entonces, es también como que el decir, ahorita está enojada, me retiro. Ahorita está triste, creo que necesita un abrazo, ¿no? Es conocer ese clima, ese carácter, ese estado en el que se encuentra por alguna situación. Bueno, más bien yo A ver. lo veo o tengo la otra perspectiva. Como mujeres y siendo seres muy sensibles, siempre esperamos la comprensión del marido hacia nosotros. Y yo lo veo desde el otro lado. O sea, yo sé que soy emocional como mujer, yo sé que tengo periodos biológicos y químicos en mi cuerpo que me llevan a momentos de intensidad en esa emoción, depresión o Tristeza, no sé, gritos. sí, todo eso, ¿no? Un desajuste emocional. Sí. Yo soy la que estoy afectando el clima o el ambiente familiar, entonces yo necesito comprender y debo apelar o recurrir al Señor, a la palabra. La respuesta blanda aleja la ira.
otra cosa. Si mi esposo es así brusco o lo que sea, bueno, pues yo necesito ser benigna, tener paciencia. No es como algo que pueda yo producir por mí misma. Estos frutos son frutos y un fruto nace naturalmente, se da naturalmente, pero ¿cómo? Leímos acerca de la vid. Entonces, si yo estoy pegada, si yo estoy injertada a la vid, si yo estoy ahí, soy una rama, definitivamente yo voy a dar fruto. Si yo lo quiero hacer por mí misma, pues va a haber un pleito y va a llegar a una separación. Si yo como mujer soy la creyente, soy la que tiene temor de Dios, yo tengo más responsabilidad que mi esposo, que es incrédulo. Y es algo que hemos visto vez tras vez en los matrimonios, mujeres que vienen a la palabra y esperan que el marido las comprenda. Pero el hombre sin Dios, pues es irracional totalmente. Así es. Entonces, yo tengo la responsabilidad. Y si tú platicas con mi esposo, él dice que él tiene la responsabilidad. Y eso trae que los dos estemos bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Estamos hablando de responsabilidad compartida. Estamos hablando ya de que ahí los dos están viviendo en Cristo. Exacto. Entonces ya cada uno conoce cuál es su rol. Claro. ¿No? Porque sí, yo tendía a irme hacia el lado de el hombre tiene que poner atención. Tú me dices, yo también debo de poner atención en lo que estoy hablando. Por supuesto. Sí. Y estamos hablando, retomando lo que comentaste, si él no conoce al Señor, si él es un hombre totalmente ajeno a la instrucción de Dios, a la palabra, al conocimiento de Dios, pues no va a tener temor de Dios. Así es. Entonces, yo soy responsable, porque yo, la persona que vive más cerca de mí, de este hombre, de su esposo, yo soy la única cara que él ve de Dios. Así es. Amén. Vamos al siguiente punto para cuidar la tierra. Se dice que se debe de cuidar de enfermedades y plagas. Hermano, usted hablaba de bichos también. Exactamente. Estamos hablando de heridas, de situaciones de descuido, ¿no? Porque hablamos de que cuando ya cae una plaga es porque no se cuidó bien la tierra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahorita en nuestra vida, ¿qué ejemplo podría venir de este cuidado que el hombre debe de tener? Pues es como estamos viendo que la mujer tiene una manera de ser muy diferente del varón, es más sensible, capta más las cosas, se da cuenta más de situaciones muy pequeñitas, y el varón es como más de cabeza, como que piensa más. Entonces, muchas veces se tiene que cuidar con detalles, se tiene que cuidar con, ¿cómo le diré? Pues pequeñas cosas que la mujer vea, que le somos agradables o que nos cuida, que nos ve, ¿sí? Y cuando el hombre es descuidado de la mujer se hiere. La mujer empieza a sentir, no me quiere, no soy para él nada, me hace sentir menos que él, y entonces ahí empieza a haber un pequeño rencor, un pequeño pensamiento malo, y eso se puede ir haciendo más grande, que va carcomiendo esa tierra, que va carcomiendo los frutos que pudiera haber, y llega un momento en que la relación se hace ríspida, se hace mala. Muchas veces ya no queremos ni ver al marido, ¿sí? Muchas veces decimos, ay, ¿a qué hora se va porque ya no hay una comunicación, ya no hay un sentimiento que nos una, ni siquiera en Dios, porque el varón no pone cuidado en la atención a la mujer, y viceversa. También suele suceder que nosotras de mujeres descuidamos a nuestros maridos
y no los atendemos en el sentido ni espiritual, ni literal, ni físico, ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice, ahí te quedas, yo me voy, hago mis cosas, y no les interesa nada. Y esto se ve mucho en la actualidad, de que tanto la mujer como el hombre, ¿verdad? Cada quien quiere hacer su vida, aun cuando dicen conocer de Dios. Exacto. Cada quien tiene sus propios intereses. Entonces, al no haber un interés común, al no haber un apoyo común, vienen todas estas plagas, todas estas cosas que, como te digo, carcomen la tierra, carcomen los frutos, y eso es lo que hace una división. Hermana Susi quería comentar algo. Para aterrizar un poquito, porque está bien explicado y todo, pero para aterrizar comentario. Este bicho o lo que echa a perder el fruto es la mala comunicación, y lo vemos en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con los amigos. Entonces, a veces el esposo dice, oye, como que estás subiendo de peso, y la mujer está en un momento en que está triste o está pasando por algún cambio, y dice, ya, me dijo que estoy gorda, horrible. O sea, ella escuchó que está gorda, horrible, que ya no la quiere, que nada se le ve bien, que necesita... O sea, así somos las mujeres. Creo que y es falta de comunicación, porque nosotros las mujeres somos como un radar. Por ser más sensibles, somos como una antena, bueno, de mis tiempos, va a ser parabólica. Sí, una antena parabólica que recibimos la señal de Dios, pero al mismo tiempo recibimos lo que está pasando, la moda, cómo debe ser una mujer según el mundo. Debe ser totalmente delgada, con tales características. Entonces, un mínimo comentario nosotros lo distorsionamos, porque como somos tan sensibles, captamos todo, no nada más a Dios. Entonces, la mala comunicación echa a perder las relaciones más hermosas. Así es. En Cantar de los Cantares 4:12 nos dice: tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. ¿Cómo sería hermoso que los hombres comprendieran estas palabras, que las aplicaran con sus parejas, ¿no? Sí, que así como decimos, también la mujer tiene responsabilidades, se complementaran esas miradas que se cruzan, decíamos, esa complicidad que tenemos ya cuando estamos casados, ¿no? Sí. Y en el verso 16 diría: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Es cuando estamos hablando de esa compenetración de ambos, tanto de hombre como mujer, de esa, decía yo, de esa complicidad, ¿no? Que cada pareja tiene, que cada uno se complementa. ¿Les parece si seguimos viendo ahora lo que sería la poda en la tierra? Estamos hablando de que se poda las plantas cuando las ya están muertas o echadas a perder o lastimadas, ¿sí? Ver sus condiciones en las que se encuentra el huerto para poder podar. En la vida actual, ¿qué sería la poda? ¿A ustedes qué les trae a su mente? Mira, hay, como repito, por ver a mi esposo trabajar, su esposo que es agricultor, con los árboles y todo, y las plantas. Hay un tiempo y una estación para podar. No puedes podar en verano. Okay. No puedes podar en otoño. Okay. Aunque ya las hojas están secando y se caen, no es propicio, no es simplemente bueno. No es bueno. La planta esté dañada
o esté sana, debe podarse. Okay. Y es algo que, pues aquí dice en Juan 15, que hay que podar. ¿Para qué? Para dar más fruto. Entonces, la poda viene de parte del Señor y espera el tiempo propicio. Se poda en invierno, casi a finales de invierno, antes de que entre la primavera, se debe podar una planta o un árbol. ¿Por qué? Porque es cuando toda la savia está en la raíz, bajo la tierra, y puedes podar y hacer incluso algo para belleza nada más, no tanto para fruto de la planta, y es el tiempo para podar. El podar es para dar fruto, para crecer, y el podar duele, y eso, o sea, se puede aplicar, o una de sus aplicaciones es de nuestro yo, de nuestra voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad y quiero que me traten así porque somos egoístas por naturaleza. Venimos equipados con ese elemento. Entonces, Dios quiere podarnos y, como dijo también en el Evangelio, pues que mengue yo y que crezca Él. Y ese es el objetivo y ese es finalmente lo que Dios quiere, podarnos para crecer y llegar a la estatura de Jesús. Entonces estamos hablando de que Dios usó tanto hombres como mujeres para la restauración y para el propósito de lo que Él tenía en el mundo. Por supuesto. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de Moisés, rápidamente. ¿Quién era Moisés? Y lo utilizó para hacer un propósito, para sacar a un pueblo. Pero en la historia también, la relación que él tuvo con Yetro, ¿sí? Y el trato que él tenía con sus hijas, fue muy importante también para Moisés. Estamos hablando de que él también fue alumno de Yetro para poder llevar a esa mujer de la que se enamoró a lo que el Señor le pedía, obediencia, ¿no? Porque si él se hubiera casado con ella nada más siendo egipcio, teniendo todavía esa mentalidad, sería del mundo, ¿no? Estamos hablando también de grandes mujeres. Tengo aquí a Ruth también, que fue una de las grandes mujeres, a Esther, a Débora, a Hulda, ¿no? Que el Señor las usó para un propósito, las usó y que fue muy importante la intervención que ellas tuvieron. Pero ¿les parece si vamos a ver una cápsula de Hulda precisamente? Claro que sí. Gracias. Muchos se han cuestionado a la mujer en su llamado de servir a Elohim, pero vemos que el Creador no hace excepción de personas, y es por ello que la palabra plasma claramente cómo Él usó en diferentes tiempos a mujeres con un propósito específico dentro del pueblo de Israel, con roles diversos como la alabanza, gobierno y profecía. En esta ocasión tocaremos el tema de la profecía en Hulda y cómo fue usada por Hashem para hablar a un pueblo que había abandonado la Torá en medio de aflicción, llevando un mensaje de misericordia. Poco es lo que sabemos de ella, quién es y lo que hacía. Hulda, cuyo nombre significa topo o comadreja, era una mujer profeta de Elohim, Altísimo, que vivió en la época del primer templo, año 640-609 a.C. Y según el Tanakh, ella ejercía su don espiritual sin exclusividad, tanto en hombres como en mujeres. En su rol de profeta en Jerusalén, Hulda se sentaba entre las dos puertas sur, las más concurridas del templo, a las cuales acudían personas del pueblo que pasaban por aflicción, dolor y quebranto en busca de una respuesta a su clamor para el porvenir. Para ello, recordemos que en esta orientación quedaron asignadas las tribus de Gad, Rubén y Simeón, en cuyos nombres se encierra este mensaje. Gad, buena suerte y oh fortuna. Rubén, he aquí un hijo o mi aflicción. Simeón, respuesta a la oración. Las entradas fueron llamadas de Hulda, sellando así la importancia de la mujer en el llamado de Elohim.
Las excavaciones en el sitio del segundo templo revelaron que las puertas de Hulda fueron construidas directamente encima de donde originalmente ella se sentaba. Esta sabia mujer es vinculada con la desesperación que vivió el pueblo en los últimos días del primer templo y la esperanza de la nueva generación arrepentida en espera de la prometida restauración. El tono femenino de crianza, sensibilidad y compasión hacían de ella una mujer que exaltaba en sus mensajes la misericordia de Hashem. Es indudable que, debido a la fama, autoridad y sobre todo la revelación divina, era estimada por todos y considerada como una mujer de gran fe, moral intachable y un amplio conocimiento de la Torá. 3 puntos muy importantes y claves para que fluya el don de la profecía dado por Elohim. El rey Josías ordenó consultar a Yahweh por medio de Hulda, en vez de preguntar a Jeremías, primo de esta, o a Sofonías, ambos contemporáneos de la profetisa, quien al recibir a la comitiva del rey certificó la autenticidad del rollo encontrado y profetizó la ruina a causa del abandono de la Torá. Su mensaje influyó grandemente, no solo como respuesta alentadora para el rey, sino para toda la nación de Israel. Según la tradición rabínica, Josías se dirigió a Hulda en lugar de a Jeremías porque pensó que las mujeres estaban más inclinadas a la misericordia de lo que estaban los hombres, y por ello la profeta intercedería a Elohim con mayor sensibilidad. Esta es una clara muestra del llamado que Elohim hace a las mujeres con un rol específico dentro de su plan perfecto para restaurar todas las cosas. Pues ya después de haber visto esta cápsula, podemos concluir, ya estamos concluyendo, ¿verdad?, este programa. Ojalá tuviéramos más tiempo. Podemos concluir que el hombre y la mujer tienen un propósito en esta vida, en este mundo, y que el mismo mundo se ha encargado de torcer la función de un hombre y la función de una mujer, pero estamos viendo también que al hombre, así como el Señor le da grandes propósitos para que se cumpla la palabra, se haga efectiva, también a la mujer. También a la mujer le da, tiene propósitos grandes y le da dones y talentos para traer la restauración en este mundo y en cada uno de nosotros, como mensajeras y como mensajeros, sin hacer excepción de personas. Hermanas, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. Por sus comentarios, por ese aporte de cada una de ustedes. Los esperamos en la siguiente semana en la Escuela del Discipulado y que Yahweh los bendiga. Bendiciones en este día.